Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rosa y les doy la bienvenida a mi canal Mundo Manualidades Artesanía con Alma. El día de hoy vamos a hacer este cuadro muy lindo inspirado en One Piece. Vamos a aplicar pintura, vamos a dejar volar nuestra imaginación. Así que empecemos. Materiales: una pieza de MDF de 55 por 40 centímetros de 3 milímetros de grosor, pintura acrílica o en aerosol de los siguientes colores: verde, rojo, azul, blanco, dorado, plateado y negro. Pinceles: pegamento para madera o cola de carpintero, ganchos o pinzas. Este es el vector con el que vamos a trabajar. Le pedí a Gemini que me generara la imagen de Zoro de One Piece tipo silueta con detalles de colores y ya después me puse a vectorizarla hasta obtener este resultado. En esta parte deben grabar el logo de su empresa con sus redes. Esta es la pieza que va a sostener el cuadro por la parte de atrás y está diseñada para un material de 3 milímetros. Así es como se vería la pieza una vez que esté cortada. Recuerden que, como siempre, les dejo el vector gratis debajo del video y en el primer comentario. Mi láser de diodo es una Creality Falcon de 10 watts y mis parámetros de corte son 600 de velocidad, 90% de potencia y 5 pasadas. Recuerden que estos parámetros van a variar dependiendo de la potencia de salida de su láser y el material que estén usando. En el canal hay un video para que hagan su test de corte y consigan los parámetros correctos para ustedes. Les dejo el link en la descripción. Con pintura en aerosol pintamos en diagonal la parte de arriba en azul y la de abajo en rojo. Esto lo pueden hacer con pintura acrílica y pinceles. Ustedes eligen qué método prefieren. Ya tenemos las piezas secas. Pueden usar los pinceles que deseen. Yo usaré estos. Mezclaré pintura acrílica azul con blanco para obtener un tono más claro. Este pincel, al mojarse, separa las cerdas y me permite hacer estas líneas. La idea aquí es hacer varias líneas de diferentes tonos de azul en la parte superior. No se asusten, confíen en el proceso. Recuerden que el centro y los bordes estarán tapados cuando pongamos la capa superior, así que pinten sin mucho cuidado. Pueden usar este tipo de pincel también. La idea es hacer líneas en diagonal. Para la parte inferior usaremos rojo, amarillo y anaranjado. Si no tienen este color, recuerden que mezclando amarillo y rojo lo obtienen. Dejamos secar. Ponemos la capa superior para que nos sirva de guía para el sol. Usaremos cualquier objeto redondo. En mi caso, usaré este plato pequeño, de los que vienen con las tacitas de café. Marcamos con un lápiz.
Haremos una mezcla de amarillo y blanco para obtener un tono crema. Los envases donde estoy colocando la pintura son tapas de envases de yogur que reciclo para estos trabajos. Y esa pintura que se ve marrón en el fondo está seca, por lo que no mancha la mezcla que estamos haciendo. Vamos a necesitar un pincel angular como este. Fíjense que la punta termina en diagonal. Esto nos va a ayudar a hacer un trazo uniforme. Seguimos la línea que acabamos de trazar. Es posible que se pregunten que por qué no dibujamos con el láser el círculo, como si fuera una línea guía. Y el problema con eso es que por más pintura que le pongamos encima, la línea siempre se iba a notar. Así que esta es la mejor opción. Dejaremos secar. Aplicamos una segunda capa y dejamos secar. Pegamos la capa superior con pegamento para madera. Hacemos coincidir los bordes y presionamos. Sujetamos con pinzas y dejamos secar. Aquí ya tengo todas las piezas internas pintadas. Pueden hacerlo con el método que prefieran. Yo utilicé pintura acrílica en aerosol. Estas las pinté en plateado y estas en dorado. Estas del cinturón en rojo. Estas son las piezas del traje. La parte de la cara, manos y una de las katanas en blanco. Ya solo queda pegar las piezas, las cuales deben encajar fácilmente. Verifiquen primero que entran y la posición, ya que a veces nos podemos confundir y pintar del lado que no es. Aprovecho la oportunidad para dar las gracias a todos los que me han acompañado en todos mis videos y en especial a los miembros del canal por su apoyo constante mes a mes. Si te gustan mis tutoriales y aún no estás suscrito, ¿qué estás esperando? Es totalmente gratis y a mí me ayuda un montón. Y si te gustó tanto lo que ves y quieres ayudarme con la compra de materiales para futuros tutoriales, debajo te dejo el link de PayPal. Cualquier cantidad es sumamente apreciada y la agradezco de corazón.
Esta pieza dorada no estaba totalmente seca y pueden ver que manchó un poco la superficie. No se preocupen que ahora lo arreglamos. Con cualquier marcador permanente cubrimos el error. Ya solo queda pegar las piezas verdes. Ahora vamos a pintar las gotas. Aquí tengo un poquito de agua. Usaremos pintura blanca. La idea es diluir muy poquito la pintura para que caigan gotitas. Cubrimos el personaje para que no se manche. Con toquecitos dejamos caer la pintura solo en esta esquina. Si llegó a caer alguna gota donde no debía, pueden corregir con un marcador. Dejamos secar. Ya solo falta colocar el soporte en la parte de atrás. Deben asegurarse que quede centrado. Escríbanme en los comentarios la palabra Luffy para saber si quieren que hagamos este cuadro. Si llegamos a los 50 comentarios con esa palabra, lo hacemos, obviamente con sus vectores gratis. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Mil bendiciones y hasta luego.